Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, como siempre, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre todo lo que poseen y puedan estar en paz disfrutando de una relación extraordinaria con Hashem. Amén. Bueno, pues estamos en capítulo 23, pasuk 13 de Gilel. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales de los Coanín y a los jueces que ellos habían elegido de entre el pueblo y a los que estaban con ellos en su concilio, les dijo: me habéis presentado a este hombre acusado como de uno que está amotinando al pueblo. Sin embargo, yo mismo, habiendo interrogado delante de vosotros, ningún delito de los que le acusáis he hallado que sea cierto. Y ni siquiera Herodes, pues he aquí, lo envió de regreso sin levantarle causa, y he comprobado que nada de lo que este hombre ha hecho merece que sea aplicada condena de muerte. Le soltaré pues después de castigarlo. Pero todos los que estaban allí reunidos por los principales Juanín gritaron a una diciendo: quita y suéltanos a Bar-Jabá. Este Bar-Jabá era un hombre acusado de levantar una insurrección en la ciudad que causó la vida a una persona y había sido echado en la cárcel. Pero buscando cómo dejar libre a Yeshua, Pilato gritó a los soldados que se lo trajeran de nuevo. Mas ellos continuaron gritando: crucificarle, crucificarle. Mas él por tercera vez les dijo: ningún delito digno de muerte hallo en él. Después de azotarle, le soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces, demandando legalmente que fuera crucificado, y sus voces se iban imponiendo en la decisión final. Pilato entonces sentenció que se ejecutara su demanda. Le soltó pues al que pedía, el que había sido echado a la cárcel por insurrección y homicidio, y entregó a Yeshua a sus deseos. Bueno, qué terrible es esto. Qué terrible, bueno, el juicio que hizo Pilato. Había una tendencia para hacer el bien, o sea, quería soltar a Yeshua, pero la influencia fuerte de la mayoría o de la gente que se levantó a gritar y a gritar y a gritar que soltara a Barnabá y que ejecutara a Yeshua, se impuso al final del día y lo obligó, entre comillas, lo obligó a tomar la decisión de sentenciar a muerte a nuestro Santo Maestro Yeshua. Esto no es de ninguna manera ni ético, ni moral, ni justo. Por donde quiera que se le vea el hecho de que la gente vea una situación desde su punto de vista, o el deseo de ellos de mirar la muerte de un inocente, desde luego que no era válido, y Pilato lo sabía. Pilato sabía que esto no era una cosa justa y por eso quería soltarlo. Sin embargo, la influencia de los demás tuvo demasiado peso en su proceder, en su conciencia, y como dicen algunos otros, Maceró precisamente lo acusaron en un momento dado de ser enemigo incluso del emperador y del César, y eso le pudo mucho, le pudo porque le pusieron el dedo en la llaga y de alguna manera él decidió hacer lo que no era correcto. En este caso era muy fuerte la acusación para él, incluso, que dobló las manos y que accedió a que fuera condenado a muerte nuestro Santo Maestro. Y esto nos deja una lección grande, nos deja situaciones que hay mucho que reflexionar en nuestra vida. ¿Qué tan justos somos en nuestros juicios?
¿Qué tan justos somos cuando tomamos determinaciones al respecto de situaciones incluso más al respecto de relaciones, al respecto de situaciones familiares o matrimoniales o de trabajo con empleados? ¿Cómo en un determinado momento yo tomo las decisiones? ¿Soy justo en lo que estoy demandando? ¿Es lo justo? ¿O yo estoy haciendo mi propia justicia, es decir, mis deseos y no lo que es justo? El Eterno nos ha dado una conciencia, dice Rab Shaul en Romanos, que nos ha dado una conciencia que nos acusa y nos defiende. La realidad es que cuando nosotros hacemos bien, la conciencia está tranquila. Pero cuando nosotros hacemos mal, por más que le volteamos, por más que le damos vuelta y vuelta a la hoja, la hoja se regresa para decirnos que está mal. La hoja se regresa para mostrarnos que lo que decidimos, lo que hicimos, que la decisión que tomamos está mal. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy al pendientes, porque realmente la conciencia es un factor determinante en nuestra vida, que nos acusa, nos defiende, que nos da la línea para poder estar acorde con la voluntad del Eterno y estar satisfechos, estar tranquilos. Hace rato decía yo que la paz del Eterno esté sobre ustedes, y esto es bien importante, la paz del Eterno, estar en paz con uno mismo, consigo mismo, es algo extraordinario. Que no le debamos nada a nadie, que no le debamos nada a nadie, eso es importantísimo, y sobre todo cuando se trata de ser justos en nuestra manera y en nuestro proceder diario. Eso es algo bien importante, porque te voy a decir, en esta generación que nos ha tocado vivir, la justicia no vale ni algarrobas, no vale absolutamente ni cáscaras para algunos, pero para nosotros, el pueblo de Israel, debe valer oro, debe valer diamantes, debe ser lo más valioso para nosotros la justicia, ser justos en todo nuestro proceder y tratar con todas nuestras fuerzas de nuestro corazón no cometer equivocaciones y errores, e incluso el ser presionado como lo fue Pilato precisamente, y que cedió ante la presión que le impuso la multitud para precisamente condenar a nuestro Santo Maestro. Esto es algo que nos debe de llenar de reflexión, es lo que nos tiene que llevar al entendido de que precisamente la justicia es algo que demanda el Eterno. Incluso los profetas enviados por el Eterno, quien es bendito, declaraban y decían que lo que el Eterno demandaba era justicia y misericordia, que el pueblo en un determinado momento de la vida, en sus relaciones sociales, en sus relaciones con su prójimo, estaba o había olvidado. En este caso, la justicia, que es parte de la manera de actuar y de vivir con los demás, y la misericordia para no darles lo que merecen. Esto es algo que nosotros debemos mirar y ver y buscar en nuestras vidas personales. Y ya lo decía precisamente los profetas, que hay una demanda, o que había una demanda en ese momento, pero para nosotros en esta circunstancia en la cual vivimos, del Eterno nos demanda también el poder ser justos en toda nuestra manera de vivir, el poder vivir justamente, el operar, el obrar, el determinar, el de hacer juicios de nuestra vida, propia vida, para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto es algo que debe normar nuestra vida, la justicia, y no nos podemos alejar de ella. Ciertamente Pilato tuvo sus influencias y tuvo también opresión, pero eso no le quitó la responsabilidad, no le quitó la responsabilidad de haber actuado injustamente, condenando a un hombre inocente. Condenó a un hombre inocente.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es uno? Porque es fácil apuntar con el dedo. Y Pilato, este malvado, este maligno, que cómo es posible que condenó a un hombre inocente. Pues, mis amados, pues muchas veces nosotros actuamos de una manera inadecuada. Y eso es algo que nosotros debemos de ser muy sensibles, sensibilizarnos al respecto de cómo debemos actuar. Eso es algo extraordinario. Y por algo el Eterno demanda la justicia a su pueblo. Y la única manera de vivir en justicia es recordando los mandamientos que el Eterno. Cuando tú guardas los mandamientos del Eterno, vives los mandamientos del Eterno, honras a tu padre, a tu madre, no le robas a nadie, respetas al de enfrente, respetas al de atrás. Cuando tú le das el salario a tu empleado, a tu empleada en su tiempo, en forma, cuando tú tienes cuidado de tu familia, de tu esposa y eres proveedor de la misma casa, entonces tú estás actuando en justicia. Porque eso es lo que el Eterno nos ayuda, porque hay una situación muy difícil a veces. Nosotros podemos estar confundidos en qué decisión tomar. Pero cuando estamos confundidos en qué decisión tomar, si hubiese sido el caso así de Pilato, él hubiera pensado como judío y hubiera visto que el Eterno demandará la sangre inocente de uno, y con eso él se hubiera detenido de hacer y de dar la sentencia en contra de nuestro Santo Maestro. Sin embargo, como no un hombre sin Torah, era un hombre sin ley, y era la ley de que él tomaba, que él decidía, causó la devastación, no solamente de la muerte de nuestro Santo Maestro, pero créanme, él, al haber tomado una decisión, aunque la hayan presionado, aunque haya tenido las mayores de las presiones, él es responsable y fue responsable por la muerte de nuestro Santo Maestro. Y definitivamente, bueno, pero que estaba escrito que iba a morir. Sí, pero serían juzgados absolutamente todos los involucrados, y sobre todo porque lo hicieron de una manera no kasher, no apropiada. Entonces, mis amados, esta es la lección para hoy. Meditar, reflexionar en cómo somos nosotros, cómo actuamos nosotros, qué decisiones tomamos, y sobre todo pensar que si nos hace falta sabiduría, pidámosla a Dios. Pero en este caso, la sabiduría está en su palabra, está en la Torá, y por lo tanto, mis amados, si nosotros dirigimos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones a la par con la Torá, créanme que no nos vamos a apartar de la justicia, sino todo lo contrario, estaremos actuando y haciendo justos juicios en todos y cada uno de las decisiones que tomemos en nuestra vida. Que el Eterno, que es bondadoso y misericordioso, te dé un magnífico día y que te haga un hombre justo, una mujer justa en toda su manera de vivir. Shalom, shalom.